Un placer muy particular presentar al doctor Sergio Víctor Chapa Vergara. Él es un profesor de los más importantes en computación en el país. Históricamente, él tiene una conexión muy fuerte con lo que fueron los orígenes de la computación en México, aquí en el Politécnico, porque el doctor Chapa es egresado del Politécnico también. Posteriormente, él ha logrado cimentar muchas bases para varios jóvenes. Fue fundador de una carrera de computación en la UNAM también, y ha logrado también dejar una presencia muy importante en el CIMBESTAB, en el departamento de computación, donde se pueden hacer maestrías y doctorados. Y bueno, su historia es bastante completa, bastante interesante, y bueno, yo no voy aquí a quitar más tiempo al doctor Chapa, para aprovechar precisamente todo su conocimiento, su sabiduría y la gran experiencia que ha visto él prácticamente desde que la computación comenzó en México, ¿no? Para nosotros es un gran orgullo que esté aquí, un placer sin duda, y adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación. Para mí es un placer porque pues también vimos nacer esta escuela hace 20 años, ¿no? Como otras escuelas, y creo que ha sido muy significativo para el país. El SIC, SCOM, el Poli, y hay una ya desde la Escuela Superior de Física y Matemáticas y el SENAC, en los 60, cuando inicia la computación. Luego tenemos un periodo en el Instituto Nacional de Energía Nuclear y la Universidad Autónoma de Puebla, ahora es Benemérita. Entonces hay otro periodo ahí que empieza en los 70, y ahorita voy a hablar más con esto. Y luego CIMBESTAB y FES Acatlán son los instituciones que dan una ruta en la computación en México, una ruta histórica, en donde se llevan a cabo programas de investigación que ha venido construyéndose. Le he llamado la ruta de la computación a través de estas instituciones, dentro de un marco, una trenza dorada de interdisciplinas, ciencias de la computación, matemáticas y física, dado que a la última hora vi el programa, el doctor Adamaski, sí, y el doctor Héctor, pues realmente hay puntos de convergencia. De hecho, vamos a ver de alguna manera que hay puntos de convergencia. Bien, bueno, como prólogo quiero usar estos tres libros, uno publicado en papel, que es Memoria de la Base de Datos de la Colección Nacional Microbiana. El primero es Ciencias de la Computación y Física como fundamento para nuevos paradigmas de la computación, investigación y academia que se llevó a cabo dentro de los años de físico-matemáticas, y luego una trenza dorada en computación y matemáticas y biología para investigación en sistemas complejos. Estos dos anteriores son ebooks. El primero estamos ya por levantarlo en la plataforma de Apple. Es un ebook muy interactivo. Me llamó mucha la atención hacer un ebook interactivo.
estos dos. Y enseguida publicaremos esto. De alguna manera se establece una ruta de investigación que es importante dentro del contexto en México. Como pueden ver, estoy mencionando a Damasky y a Héctor, debido a que, bueno, vi su artículo y hay muchos puntos de convergencia en el carácter interdisciplinario. De hecho, si lo vemos en la primera referencia de Helmut Still, hecha en Europa, una conferencia que se llevó a través, convocada por Microsoft, que dice la ciencia hacia el 2020 como una ciencia interdisciplinaria. De hecho, el libro trata muchos aspectos con ese enfoque. Hemos trabajado mucho en el CIMBESTAB y por nuestra antecedentes con el doctor McIntosh de tener una preparación interdisciplinaria, porque siempre se buscó el para qué, el por qué, cuáles eran los problemas fundamentales de la ciencia y para qué iban a solucionar, y a la vez estar enfrentando problemas nacionales que, bueno, en algunos casos son aplicaciones. Bien, me voy a centrar nada más en desde el punto de vista interdisciplinario nos encontramos en problemas muy complejos actuales. ¿Sí? Ya no son los problemas más puntuales que podríamos haber pensado hace 30 años, sino actualmente hay muchos problemas muy complejos. O hacer ciencia o hacer desarrollo tecnológico implica muchos factores a veces. Cada uno de nosotros no podemos abarcar tanto, hay pocas gentes que sí pueden trabajar varias cosas, pero el punto es realmente la convergencia de diferentes disciplinas en un carácter interdisciplinario. En Europa y tal vez en la conferencia de Héctor se va a ver cómo en ciertas universidades campus están tratando sobre problemas específicos donde concurren diferentes disciplinas y doctorado. Eso es exactamente una integración, pero computación tiene una característica muy especial desde que nació. ¿Sí? Es lo que dice Likely Mathematical Experimental, o sea que es una experimentación matemática. Eso llevó realmente a tener y ocupar una posición muy preponderante dentro del contexto de la ciencia, y entonces eso es lo interesante. Podemos decir que hay ciencias de la computación, que hacemos computación, y hay plataformas computacionales, o sea, computadoras, hay computación y ciencias de la computación, pero a la vez en donde convergen matemáticas, física y biología, o sea que realmente eso hace mucho más rico este aspecto, y llegamos precisamente a los nuevos paradigmas de la computación, o sea, paradigmas muy interesantes que llegan a ser nuevos horizontes en el siglo XXI. En el libro primero que mencionaba, hay 4 capítulos en el cual yo me voy en la ruta de la computación, yo nada más me voy a centrar en ese pedacito. Pero ustedes pueden, ahora que salgan, puedan bajar, va a ser gratuito. Sí, estamos convencidos de que, bueno, las instituciones nos pagan y entonces podemos poner este material gratuito.
Tiene 4 capítulos. Bueno, tiene un primer capítulo que es la introducción. La primera lámina pertenece a la introducción. Son 3 presentaciones que se hacen sobre el tema, sobre el objetivo del libro y la descripción. De hecho, bueno, el segundo capítulo, que Triángulos del Pensamiento de la Computación, yo lo uso para mi curso de Teoría de la Computación. Hay estos puntos que toca y ustedes pueden ver realmente del centro lo que es el problema que planteó Hilbert como uno de los problemas más importantes del siglo pasado. El siglo pasado fue un bagaje de conocimiento muy grande que a partir del segundo de los 50 años seguidos, o sea, desde 1950 en adelante, hemos estado o hemos sido beneficiados con mucha tecnología. Surge mecánica cuántica, se presenta el problema de Hilbert en una conferencia en París, presentando 23 problemas principales, donde la matemática hasta terminar el siglo XIX estaba en problemas de concepción, y a través de los primeros 50 años también surge esto del descubrimiento del ADN. Entonces podemos decir que en este siglo, empezando este siglo, ustedes están disfrutando de descubrimientos de antecedentes grandes. Uno de ellos, bueno, entonces es precisamente la parte teórica de lo que es computación. Y aparecen 3, aparecen un conjunto de personas. Tenemos a Church, Klein, Alan Turing, Post. Luego tenemos en lo que arriba son máquinas, a la izquierda tenemos lenguajes y luego tenemos autómatas. O sea que realmente lo que nosotros tenemos aquí de modo interlazado, ¿sí? Tanto máquinas, autómatas y semigrupos, en donde la parte de matemáticas es muy bonita y muy preponderante. Bien, en el tercer capítulo aparece el triángulo de pensamiento, donde aparece la lógica matemática. La lógica matemática, desde Frege a Gödel, llega a ser uno de los descubrimientos y desarrollos de la matemática más importantes que hemos tenido desde Aristóteles, ¿no? Bueno, la Edad Media tuvo mucha participación porque ahí se genera toda la lógica modal, que es muy importante. Bien, en particular relacionado con computación, tenemos la simbiosis que existe en programación, lógica y DAT, que es demostración automática de teoremas, que fue uno de los motivos por lo cual la lógica fue muy desarrollada dentro de la computación, y la programación lógica y base de datos. Lógica y base de datos es un curso que damos nosotros y que, bueno, aquí quiero hacer el reconocimiento al doctor Adolfo Guzmán Arenas, que él puso esa dentro de la currícula y actualmente, bueno, la sigo yo dando. ¿Por qué física? Eso sería una pregunta cuando nosotros podríamos decir que es una de las, igual que matemáticas, ¿no? Pero bueno, de las disciplinas más duras, en el sentido de que puede tomar un carril de investigación propio, y que lo único que se ha ido requiriendo a través del tiempo son sus concepciones sobre el mundo diferente.
¿pero qué tuviera que ser con la computación? Bueno, pues mucho. O sea, realmente podemos tratar todos los temas importantes en eso. Se pone mecánica clásica en el mundo del determinismo. O sea, Newton, el reloj de Newton, podríamos decir en este caso, pero hay algo más importante, ¿sí? Problemas fundamentales de la computación cuando se habla de computación universal. Eso llega a ser muy importante y problemas filosóficos, ¿ok? Pero al determinismo después va a venir la concepción de la incertidumbre. O sea, como les había dicho, el principio del siglo es importante por eso, porque cambia y aparece la mecánica cuántica, que es el último punto. Pero el 4.2 y el 4.3 son importantes en dos sentidos. El primero, termodinámica y el realismo de la física actualmente, ¿sí? El nuevo horizonte de la computación y de la teoría de la información, sin saber realmente los antecedentes de la termodinámica y de la mecánica estadística, no se pueden concebir. O sea, realmente el concepto de entropía, segunda ley de la termodinámica, y el problema de poder de la máquina de Szilard, por ejemplo, son determinantes, que es lo último que vamos a ver. Bien, que espero tener tiempo. Electromagnetismo, ¿sí? Bueno, todo el desarrollo de bulbos, todo el desarrollo del electromagnetismo el siglo pasado fue muy importante, hasta que viene el quiebre de, por ejemplo, toda la tecnología digital. O sea, comunicaciones realmente son importantes en ese sentido. Aquí habría que ver exactamente y analizar todos los descubrimientos y cuáles fueron realmente los importantes dentro de las comunicaciones. O sea, eso es indudable. Bueno, ese es. Y en la ruta de la computación, y en los nuevos paradigmas de la computación que tenemos aquí, en esa pintura de Escher, estas son las carátulas de cada capítulo. Tenemos dos aspectos principales: ruta de la computación, la ruta de las comunicaciones, y tenemos tres computaciones que podríamos llamar las no convencionales, que trata el doctor. ¿Sí? Ustedes, bueno, por el doctor Genaro ya conocen bastante sobre autómatas celulares, es el tema que él trata en muchas ocasiones. ¿Cuál es la perspectiva de mecánica cuántica y cuál es la perspectiva de computación molecular? Bueno, en el libro aparece un detalle más o menos de esto. Empecemos que todo esto en las nuevas perspectivas pues no surge así como hongo, ¿sí? Sino tiene toda una tradición. Y bueno, aquí vamos a empezar mencionando un poquito de cómo se va conformando un poquito la ciencia en la experiencia con el doctor Harold Hamilton, cómo se fueron construyendo un edificio de conocimiento, el para qué, el tratar problemas fundamentales. ¿Cuáles son problemas fundamentales? Actualmente tenemos muchos problemas fundamentales sin resolver y que podemos estar tratando desde el punto de vista interdisciplinario. Miren, acá en el lado izquierdo tenemos dos diapositivas, una de una máquina analógica. Fíjense, la máquina analógica trata con ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es modo continuo, es diferente a la digital, ¿sí? En 1964, aquí cerca, en el que era el CENAC, el Centro Nacional de Cálculo. Ahí empezó esta cuestión.
Y la de abajo es una 709, una máquina en la cual se desarrollaron lenguajes de la inteligencia artificial, en particular lenguajes LIS y COMET. Ahí dice 36 bits forever, hay un artículo que así se llama, ustedes pueden buscarlo en Google, ahora se pueden encontrar muchas cosas. ¿Y por qué 36 bits forever? Esas son de las cosas importantes y las puedo dejar como preguntas. ¿Por qué la importancia? Tenemos los 8 bits, ¿no? Entonces tenemos 16, 32, quedan 4 bits. ¿Qué importaban esos 4 bits en los lenguajes simbólicos? Eso es muy importante. Y fue importante también para desarrollos de computación intensiva como para Monte Carlo. Ustedes pueden ver el libro de Moore y hay un algoritmo muy importante ahí para generar números alrededor. Pero bueno, esas son preguntas que uno puede hacerse. ¿Y por qué? La 709 entonces fue de las máquinas que apareció en MIT en el desarrollo de los primeros años de la inteligencia artificial. Voy a dejar esta exposición al doctor Genaro para que la deje su página. Sí, por favor. Sí. Y en el lado derecho tenemos dos computadoras importantes también. La IBM 1130, que fue una máquina, esa es, ¿sí? Que tenía Fortran, que tenía un sistema operativo muy complejo, porque realmente cada dispositivo tiene una impresora. Allí tienen una lectora de tarjetas, tienen una consola, tienen un disco. Todos se manejaban bajo diferentes códigos. Lo que tenía que hacer el sistema operativo, hacer conversiones desde la lectora para bajar a memoria. O sea que no nada más todo era octal o hexadecimal, sino teníamos diferentes códigos. Entonces, cualquiera que quisiera hacer un programa de aplicación, pues era complicado porque tenía que manejar un sistema. Pero eso le dio lugar a que la IBM tuviera una tecnología en sistemas operativos muy buena. La PDP-8. La PDP-8 era una de las máquinas más sencillas, bueno, no más sencillas en su concepción, ¿sí? De las cuales pudimos aprender a programar, y fue el núcleo de los cursos que se tuvieron en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Esta estaba en el CENAC también. Bueno, estoy presentando una madre consola, es una máquina, sí, de este tamaño. Y que, bueno, en los cursos del doctor Martínez nos se obligaban a tener desde el desarrollo de cargadores octales, simbólicos, DDT, o sea, programas de almacenamiento, REC, y hacer sistemas operativos. Como pueden ver, aquí tienen, se llama el ViewLoader, con este cargamos lo más esencial, ¿no? Y, o sea, se metía con estas, o sea, lo primero que tendríamos que hacer es meter esto, y luego tenía una lectora de cintas también que la cargaba, y así por el estilo uno iba creciendo, hasta ya construir un DDT. Y cuando teníamos un REC DDT, pues era realmente muy importante, porque ya teníamos un programa el cual podía inspeccionar direcciones y ver qué contenidos había. Entonces, si en un programa había un error, entonces el DDT, por eso se llama
expurgador para quitar pulgas. Entonces buscaba, encontraba, y uno ya nada más modificaba contenidos, direcciones o instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, un IS0, se salta si es 0 el acumulador o no, pues si caía algo, pues entonces ya no, y entonces había un error y había una bifurcación. Cosas muy bonitas que se podían hacer porque las estábamos haciendo desde abajo. En 64, en el mismo periodo, ¿sí? 64, 60, 65, más o menos, se tiene toda una ruta de pensamiento, de conocimiento, de computación simbólica e inteligencia artificial. O sea, en el MIT se había desarrollado ya el tema de inteligencia artificial. Aquí no lo tratamos, ¿verdad? Hay un libro que tengo, un libro de panorama de la inteligencia artificial, pero aquí lo importante son los lenguajes que aparecieron. O sea, prácticamente la inteligencia artificial aparece también con un lenguaje que es LIS 1.5 y que ustedes pueden ver que aparece o se desarrolla en la máquina 709, o sea, la que yo dije, 36 bits, ¿ok? Y es importante porque aparecen otras. Bueno, luego esta se instala en la Univa, la 1108 también, con aplicaciones como Planner, Fuzzy y Pretty Brains, pero aparecen otros como Comet, Snowball, donde también son lenguajes de la inteligencia artificial que resultaron muy interesantes, o sea, vale la pena. Yo creo que lo más interesante que aparece aquí es las estructuras y algoritmos, las estructuras de datos y algoritmos que se llevan a cabo, porque todo se hacía en memoria. Entonces ahí aparecen todas estas, lo que son las pilas, lo que son listas anidadas, lo que son bitriz, todo eso aparece en ese tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos velocidad, ¿sí?, de poder recuperar información. Las bases de datos estaban ahí en memoria, no teníamos disco, no había nada de eso, todo estaba en memoria. Entonces, o se cargaba o en los dispositivos afuera, que después se tenían que cargar y tratarse. Por eso es que bases de datos e inteligencia artificial nacen juntas, no hay separación, ahí aparecen juntas. Bien, LIS en 1963, FLT, Martin Baltimore, LIS aparece en 1963 por el doctor Maquitos. El doctor Maquitos en esta compañía trabajaba más que todo en problemas de la física y computación, porque también ya se hacían problemas de computación. Y su jefe le dice, hay un nuevo lenguaje que se está desarrollando en MIT por un personaje que se llama MacArthur, que está allá a la izquierda. Está ahí. Se está desarrollando un lenguaje el cual nos puede ayudar o es importante para solucionar problemas algebraicos de la física. O sea, como ustedes saben, uno tiene ecuaciones y esa talacha que hace uno, ¿sí?, de, x cuadrada más y cuadrada igual a esto, y entonces pone el cuadrado perfecto y todos esos, pero en ecuaciones diferenciales y en teoría de grupos, que era el tiempo en donde la mecánica clásica se estaba desarrollando muy fuerte, y la mecánica cuántica, pues esos eran los problemas fundamentales. O sea, no querían perder
tiempo en hacer la talacha. Entonces Lisp ofrecía ese resultado. Entonces dice, hay un convenio, y entonces me gustaría que fueras a MIT, y bueno, ellos nos dan el código y lo traes y lo ponemos en nuestras máquinas. Bueno, la sorpresa es que dice, como todo va a pasar en computación, nos dan el código y dice uno, no entiendo, ¿sí? Mejor lo vuelvo a hacer, ¿sí? Todos vuelven a hacer el código, ¿sí? Y lo mismo hizo, ¿sí? Y saca la versión esta. Dice, muy bueno, pero lo volvió a hacer y lo implementa en esas máquinas. Bien, ya en ese tiempo, entre 63 y 64, Mac empieza a venir a México, al Centro de Estudios de Investigación de Estudios Avanzados, y en 65 el doctor Adolfo Guzmán Arenas, bueno, ahí no sé cómo llegó con él, bueno, ahora en su plática le fueron preguntando muchas cosas, después sí. Estaba en el CIME terminando y iba a hacer su tesis de licenciatura y hace Conver, o sea, Mac propone, porque él ya estaba pensando en dos lenguajes que no fueran Lisp, Conver y Rec, o sea, que son muy importantes. Entonces aparece en 1965 y Minsky, o sea, está McCarthy, Minsky y Macintosh. Minsky lo recibe, es más, trabaja con Minsky, y bueno, realmente lo ve importante para su grupo de inteligencia artificial y de reconocimiento de patrones. Y en esa dirección trabaja Adolfo, como uno de los, yo diría, mejor. Tengo 3 minutos. Perdón, podemos escucharlo todo el día. Está bien, sí. Aquí está bien. Rías, Florida. Bueno, aquí tenemos realmente 3 para Mac, inteligencia artificial no estaba convencido. Para él era Lisp aplicado a física. Entonces teníamos estos. Y entonces entre 1960 y 70 en la ESU se crea todo un grupo interdisciplinario importante en ese sentido. Bien, eso podemos decir que es Lisp, computación y física. Bueno, podemos hablar de la década de los 70, hablamos 70, aquí es 1973, bueno, perdón, acá, ¿sí? No, 1975, y es una época muy fructífera para nosotros. Trabajábamos en la docencia, en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas y en Salazar, en el departamento de computación. Entonces, ahí, ¿por qué en el departamento de computación? Porque eso somos, desafortunadamente no tenemos más fotos, uno cree un tiempo que no hay. Bueno, ahora ustedes tienen esta facilidad, pero antes era todo. Es Tomás Brody, ya también murió, pero fue una persona muy importante, era de la Facultad de Ciencias. Ajá. Ahí aparezco 2 con un compañero, Manuel González, y aquí aparece Carlos García Jurado en una gráfica que sacó de comunicación que teníamos con la PDP-10 y la PDP-15. Aquí fue donde realmente el desarrollo de la computación fue muy fructífero. Tuvimos realmente, esta es una computadora, la PDP-10 es la IBM 109, 36 bits, e importante, una arquitectura así de pila.
Tan importante fue, y nosotros en Navia, o sea, esa la tuvimos en 1970, que también es de Edimburgo, ¿sí? Y Warren hace Prolo y hace con la arquitectura ad hoc que se llamó la máquina Warren, ¿sí? De David Warren. Prolo fue muy importante para eso. Esta es una, ¿se acuerdan ahí? Bueno, esta es una PDP-15, estaba comunicada ya, ahí hacíamos computación de alto rendimiento, se mandaba aquí, y entonces había todos estos, hicimos REC, bueno, nos hicimos realmente aquí García Jurado y el profesor Cedillo trabajó en el reactor y se hicieron todos esos programas. Y esa es la PDP-11. La PDP-11 servía como comunicación y teníamos cintas de 7 y 9 canales. Bien. Bueno, estos son realmente resultados que tenemos en otro campo. Este es, como pueden ver, es entre 1976 y 83. Ajá. Esta es significativa porque tenemos gente que estaba en la FESA Catlán, gente del CIMBESTAB y gente de la UAP. O sea, era cuando el doctor Genaro iba, o sea, estaba ahí. Quiero presentar esta por algo. Ustedes pueden ver una vista parcial en la biblioteca. Yo ayer la saqué en la noche, precisamente por eso, a trabajar en la, que tenía que ser más adecuado. Y este laboratorio de microcomputador. Vean lo poquito que es. ¿Sí? Y vean después cómo evoluciona. O sea, a veces uno piensa que es poquito lo que tiene, pero es semilla. Y esas semillas hay que mantenerlas y hay que cuidarlas. Este es el acercamiento. Y yo abro porque están ustedes iniciando un museo de la computación. Entonces, bueno, durante, no espero que sean 30 años más, sino con unos 10 años ustedes van a ver el fruto. Bueno, ya esto es el horizonte en autómatas celulares y otras más. Este es de computación cuántica. Esto es bases de datos. Y gracias. Bueno, Ya no hacemos. no, sí, cómo no. A ver, preguntas, por favor, muchachos. Preguntas, chicos. La computadora que mencionó que era de pila, la arquitectura, ¿antes no era de esa forma? Cada compañía hacía sus arquitecturas que veía que era la más conveniente. ¿Sí? Okay. O sea, lo que sucede es que ellos vieron que para estos desarrollos del lenguaje eran mucho muy importantes. Con dos instrucciones, el curso. O sea, y todo va relacionado a la concepción de la máquina de Turing. ¿Cuántas máquinas de Turing? Bueno, pues hay varias. ¿Sí? La podemos de multicinta y de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál era llevarla a la realidad? Porque son concepciones teóricas. Entonces, ¿cuál era lo mejor? Entonces, se tiene que tener una mesa en donde Foy-Neumann es donde hace su trabajo. Y luego de ahí, bueno, las construcciones de diferentes arquitecturas. Gracias. David, tengo una pregunta. Bueno, perdón. Gracias. El lenguaje que dijo que le enviaron para acá y lo diseñó de nuevo, ¿lo tomaron como un nuevo lenguaje o como una adaptación? El lenguaje de programación que dijo que le enviaron para acá y como no le entendió, diseñó uno nuevo. ¿Lo tomaron como uno nuevo? Lisp. El Lisp. Sí. No, fue esencialmente el mismo. ¿Sí? Lisp tiene el paradigma de funciones computables, funcional. Entonces es el mismo.
excepto las instrucciones, el programa mismo, ¿no? Entonces lo tuvo. Pero sí hay algunos detalles en los cuales Mac modificó y creyó más conveniente. En su tesis doctoral lo dice. ¿Sí? Hay la tesis doctoral. Entonces marca realmente qué es lo que él consideraba más adecuado. Pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Y hay toda una historia de él en ese respecto. Gracias. ¿Sí? Pero más o menos casi siempre normalmente con mis alumnos comento que un poquito la inteligencia artificial pues es un tema de moda, porque pues ya se veían muchas de las abstracciones, ya se veían en los años 60, y me llama mucho la atención porque hizo referencia al problema de la programación automática, que es precisamente uno de los núcleos de ese inteligencia artificial. Me gustaría conocer más su opinión con respecto a eso. O sea, ya lo que ustedes trabajaban en aquellos años, y pues ahorita como que el boom, ¿no? de moda de la inteligencia artificial. Sí, de hecho, pues la inteligencia artificial empieza como la llamada inteligencia artificial simbólica. Minsky, entonces, pues, Minsky no quería redes neuronales. Y como era la personalidad, y luego las personalidades, pues ahí se imponen. Pero llegó un administrador y le dijo, ¿sabes qué? Es el primer invierno que tiene la inteligencia artificial. Vamos a hacer 3 cosas aquí. Vamos a desarrollar ARPANET, sistemas operativos, y otra cuestión, no recuerdo de ¿sí? Bueno, sistemas operativos tiempo real. ARPANET evolucionó en Internet, Internet, ¿no? O sea que esta persona, pero pasó el tiempo hasta que llegan redes neuronales. Ahora redes neuronales es y se olvida el otro. ¿Por qué? Por la complejidad. Pero actualmente es importante, en el artículo de Héctor habla precisamente la conjunción para este problema de computación del cáncer, la computación sincrónica. Entonces, lo único que necesitamos es saberlo desarrollar. No hay que usar la fuerza bruta, ¿eh? O sea, no, con un martillo no sacan tornillos. Y hay gente que con un martillo quiere sacar todo, ¿no? Así, al revés, y saca tornillos, ¿sí? No. Cada cosa va teniendo su lugar. En la inteligencia que tengan ustedes es usar la inteligencia artificial y poder solucionar problemas, inclusive en el uso del chat. Si uno no sabe qué preguntar, pues entonces el otro no sabe qué preguntar. Esa sería la... Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hay que ver. Porque podían tipar. No tenían elementos. ¿Sí? Entonces, lo que teníamos de los 32 bits, podíamos tener estos registros que tuve, dirección e instrucción, pero luego ¿qué? O sea, son objetos, y ahí es cuando puedo pensar. Ahí lo único que teníamos, ¿qué cosa? Instrucciones, por ejemplo, multiplicación o suma, ¿sí? Entera, flotante, o ASCII, ¿no? O sea, operaciones ASCII, que es manipular, ¿sí? Pero por ejemplo no teníamos complejos. Los complejos había. ¿Y qué pasa si nosotros tipamos un complejo ahí? O podemos tipar objetos más complicados. Entonces daba la salida a esa región.
Ok, esa es la. Pero se puede ver ahí, la hace muy bonito. Ok. Pues agradecemos mucho la participación del doctor Sergio Chapa. Realmente es un honor que usted nos está acompañando y pues podríamos tener prácticamente todo el día hablando de esto. Entonces, un pequeño presente de parte de la escuela y muchas gracias otra vez.